Os saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es domingo, el día que celebramos a nuestro Dios, el día que solemos ir a la iglesia para poder darle nuestra alabanza, adoración, todo lo que Él merece, o todo lo que es digno para darle a nuestro Señor. Pero antes de que empezamos nuestra prédica, lo que sí que tenemos que hacer, primeramente tenemos que orarle al Señor para que sea Él coordinando en medio de su Espíritu Santo todo lo que podemos hablar hoy. Cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de tu trono, Señor. Primeramente, perdónanos en cualquier cosa que hemos hecho, hemos dicho, hemos pensado que no te ha agradado a ti, nuestro Dios. Pedimos que la sangre de Cristo nos santifica, nos purifica en ese momento. Pero ahora, Señor, dejo ese tiempo de tu palabra en tus manos. Señor, ¿quién soy yo para poder hablar de tu parte? Yo te pido, Señor, que tú pongas palabra en mi boca, Señor. Y permita que lo que va a salir de mi boca, que venga de ti. Y que, Señor, produce efecto, Padre, en el corazón de tu pueblo, de todas las personas que nos están siguiendo. Señor, me levanto contra todo espíritu que no confiesa tu señorío, lo mando fuera de ese momento en el nombre poderoso de Jesús. Y gracias por los ángeles que están controlando todas las cosas que vamos a hacer. Te bendecimos, Padre, en el nombre que está sobre todos los nombres, el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice amén. Amén. De verdad que quería empezar mi prédica en todo lo que estamos viendo, pero también sabemos bien que hoy es la primera semana del mes donde solemos celebrar la Santa Cena. La Santa Cena donde solemos recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No podemos olvidar que estamos siguiendo, la iglesia sigue su curso normal. O sea que si nos toca discipular, tenemos que discipular. Si nos toca predicar, tenemos que predicar. Si nos toca celebrar la Santa Cena, lo tenemos que celebrar. Y hoy, precisamente, el pastor dijo que lo vamos a celebrar de una forma especial, como los hijos de Israel lo celebraban en sus casas. Entonces, dicho eso, también mi mensaje va a ir por esa línea, pero aún que voy a hablar mucho de lo que estamos viviendo. Corre la Biblia conmigo, el libro de Hechos 16, 23 a 34. De verdad que los versículos son largos, pero no vamos a leerlo ahora todo. Mientras que voy a empezar a predicar, explicaré cada uno de los versículos, pero vamos a sentar lo que sí que vamos a leer ahora, donde de verdad que el mensaje eso se centra. Amén. Entonces es en el versículo de 30 a 31. Dice así la palabra de Dios. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sacándolos, le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Gracias, Señor. Mi mensaje se va a basar ahí donde voy a parar, pero queríamos ver un poquito todas las cosas que está pasando. Mira que estamos en ese tiempo tan complicado que todo el mundo estamos en caos total, todo el mundo estamos inseguro, todo el mundo estamos buscando cómo hacer, qué solución, cómo va a ser después de que termina todas esas cosas. Pero aquí donde yo te quiero un poquito predicar esa palabra, es una historia rápidamente, en 5 minutos puedo resumirlo. Es una historia de que Pablo y Silas se habían ido en Filipo. Pero cuando se habían ido ahí, y Pablo cuando estaba predicando, Dios en medio de Pablo permitió que una mujer que se llamaba Lidia,
dice la Biblia, que es vendedora de púrpura, una mujer adinerada seguramente, y ella se fue bautizada por Pablo y su familia. Y dijo a Pablo que se quedara, Pablo y Silas, que se quedaran en su casa. Mientras que Pablo y Silas estaba hospedando en la casa de esa mujer que se llamaba Lidia. Entonces, un día Pablo y Silas estaban saliendo para ir a la oración y de repente se encontraron con una muchacha, dice la Biblia, que tenía un espíritu de adivinación. Y esa muchacha empezó a clamar a gran voz, a decirle a Pablo, elogiando a Pablo y a Silas: esos son los hombres de Dios, tenés que seguirle porque ellos tienen el camino de la salvación. Y la Biblia dice que esa muchacha lo hacía muchos días, pero Pablo, cansado de esa situación, aleluya, mandó ese espíritu de adivinación que operaba a esa muchacha fuera de esa muchacha. Pero luego, cuando los dueños de esa muchacha, los amos de esa muchacha, que para esos dueños esa muchacha era su negocio, había visto que sus esperanzas se habían salido de su ganancia, entonces prendieron a Pablo y a Silas. Y todo el pueblo se golpearon a Pablo y a Silas. Y los magistrados que estaban ahí mandaron pegarle a Pablo, azotarle a Pablo y a Silas. Y entonces le pegaron, le azotaron, como dice la Biblia. Y los magistrados mandaron al carcelero para ponerle a Pablo y Silas en la cárcel. Casi todo lo que son lectores de la Biblia sabe esa historia que yo estoy diciendo. Ahí donde yo empiezo mi prédica. Entonces, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, la Biblia dice en el versículo 23 de Hechos 16, vamos a leer poco a poco, dice: después de haberles azotado muchos, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, en la cual, 24, recibido ese mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró, escucha esa palabra, y le aseguró los pies en el cepo. Dice la Biblia que ese carcelero, cuando había recibido orden de su jefe, y corrió Pablo y Silas, le metieron en la cárcel, y dice que la cárcel de más seguridad, y aseguró, aleluya, sus pies en un cepo, y lo metió a más dentro. O sea que ese carcelero con sus magistrados creía que a meterle Pablo y Silas en esa cárcel, a tan adentro, asegurado bien en esa cárcel, creía que Pablo y Silas estaba tan seguro de eso que no van a salir porque estaba todo bien cerrado, estaba bien controlado, que estaba dentro. En ese tiempo, hermanos míos, amigo mío, Señor, que tú me estás escuchando por ahí, en ese tiempo que estamos viendo, casi todo el mundo antes de ese momento tan difícil que estamos pasando, o de esa situación caótica que estamos pasando, todo el mundo estábamos seguros, hermanos míos. Estábamos seguros de nuestro trabajo, estábamos seguros de nuestras vidas, estábamos seguros de nuestras familias, estábamos seguros de nuestras iglesias, de nuestra economía. Todo el mundo mundial estaba seguro de todo lo que tenía. Es como ese carcelero y esos magistrados que estaban tan seguros que Pablo y Silas estaban ahí y ellos se aseguraron que no podía salir. Pero vamos a seguir un poquito más. En el versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaba himnos a Dios y los presos los oían. Y 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Paramos un poquito aquí. La Biblia dice que mientras que ese cárcel, Pablo y Silas, estaba en la cárcel, pero ese siervo de Dios estaba tan tranquilo y empezó a cantarle a Dios y adorándole a Dios en medio de esa situación. Es lo que tenemos que hacer, hijo de Dios, en ese tiempo tan difícil. En medio de esa situación, lo que podemos hacer, cantarle a Dios, adorándole a nuestro Dios. Es lo que Silas y Pablo estaban haciendo. La Biblia dice que luego todos los presos oían lo que ellos hacían. Y
En 26 dice, entonces sobrevino de repente, aleluya, sobrevino de repente al Señor. Di conmigo, seguramente tú está ahí, que me está siguiendo, que sobrevino de repente. Aleluya. O sea que de repente sobrevino un terremoto que sacudió toda la cárcel. Y los cimientos de la cárcel se habían sacudido, las puertas se abrieron. Hermanos, en ese tiempo que estamos viviendo, también nos ha pasado igual. Que de repente, en un día solamente que nos despertamos, se sacudieron todo. Vino de repente un cambio total de toda la tierra, digamos. Un cambio total de la humanidad, un cambio total en nuestras vidas, un cambio total, aleluya, en nuestras familias, un cambio total en nuestros trabajos, en nuestras iglesias, un cambio total de nuestro modo de operandi, un cambio total vino. Ahora mismo no podemos ni siquiera ver a nuestro ser querido, tenemos que estar en la distancia, no podemos abrazar a nadie, no podemos hablar con nadie, no podemos salir como nos da la gana. Estamos confinados, aleluya, en las casas, estamos en la cuarentena que se está otra vez añadiéndose. O sea que de repente vino un cambio total en todo el mundo mundial, en la economía de nosotros, del país, de los países, aleluya, de todo el mundo. De repente, fíjate que el carcelero y los magistrados estaban tan seguros que Pablo no podía salir de ahí, y Silas porque estaba metido dentro de la cárcel. Pero hermano mío, déjame que te diga ahora que la seguridad de los hombres es inseguridad delante de Dios. Y cuando los hombres están en la inseguridad, pero si confía en Dios, es cuando está en la seguridad. Aleluya. Pero voy a seguir con mi prédica. Entonces, en el versículo 27, dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. O sea que, escucha bien que, o sea que ese carcelero estaba bien dormido, porque la palabra dice aquí, se despertó. O sea que estaba bien dormido, estaba tan tranquilo, tan seguro que estaba haciendo su trabajo tan bien que nadie podía estropear su trabajo. Pero despertando, y él se asustó viendo ese panorama. Entonces había visto que las puertas de la cárcel estaban todas abiertas, sacó la espada y iba a matarse. Aleluya. O sea que cuando se despertó, vi el caos que estaba, entonces tenía como, se conmovió o tenía pánico, no sabía cómo reaccionar, pero le vino solamente en la mente, la solución era, tenía que matarse. ¿Cuánto de ese tiempo, cuando nos hemos despertado, estamos viendo que todo se está desmoronando delante de nuestros propios ojos, tenemos muchas ideas y otro no tiene más ganas de vivir? Aleluya. Vi en el Facebook que un ministro alemán de finanzas se suicidó porque la situación era tan difícil para él. Él veía que no podía controlar más esa situación. Es lo que pasó también en ese carcelero. Vio que no podía controlar más esa situación. Aleluya. Entonces de repente se quería matarse para quitarse la vida. Pero yo te digo ahora mismo, mi hermano que me está escuchando, aún la situación como está, no puede matarse, no puede suicidarse, no puede hacerte algo más allá de tu pensamiento. Déjame decirte que Dios está en control de todas las cosas. Aleluya. Y yo creo bien que Dios estaba en control de todas las cosas que pasaba a ese carcelero, porque Dios tenía un propósito, un plan para con ese carcelero. Aleluya. Pero en el versículo 28, el carcelero, de repente cuando quería suicidarse, más dice la Biblia, Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te haga ningún mal, pues todos estamos
aquí. Aleluya. Pablo gritó a ese hombre para que no se matara, que nadie ha salido. Todo está bajo control. Aleluya. Nadie ha salido aquí. O sea que como estamos viendo, o sea que el carcelero había visto que no podía controlar más esa situación, por eso quería matarse, aleluya, pero quería suicidarse, pero Pablo gritó, dijo, no, no te haga daño, porque todo está bajo control, nadie ha salido, todo está aquí, hermano, repito, y te quiero decir ahora mismo, tú que me estás siguiendo, o sea que todo está bajo control, aun cuando estamos confinados en las casas, aun cuando no podemos ir a trabajar, aun cuando no sabemos día mañana, aun cuando no vemos la esperanza, aleluya, pero todo está bajo control, aleluya. Pablo clamó para que no se haga ningún daño. Aleluya. Yo también ahora estoy representando a Pablo ahora mismo para decirte que no te haga ningún daño porque Dios está en control. Ahora en el versículo 29, él entonces pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. En 30 dice, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. Eso es donde yo me tengo que sentar en el mensaje. El mensaje de hoy se centra aquí. O sea que cuando Pablo gritó a ese carcelero, no te haga ningún daño, entonces el carcelero salió rápidamente y sacó a Pablo y a Silas y le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. Eso, hermano mío, amigo mío que me está escuchando, señor y señora, o sea que esa es la pregunta de millones. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora después de ese coronavirus, después de ese tiempo de cuarentena, ¿qué es lo que va a pasar en mi vida, en mi economía, en mi empresa, en mi familia, en todo, en la iglesia, todo? O sea que todo el mundo nos estamos preguntando esa pregunta. Pero fíjate la respuesta. Aleluya. Por eso el tema de mi mensaje, la solución de ese tiempo es Jesucristo frente a ese COVID-19. Aleluya. Entonces, en el versículo 31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la respuesta, esa es la solución en ese tiempo. No busca la solución, aleluya, afuera. No busca la solución de matarte. No busca la solución de comerte la cabeza. No busca la solución que qué voy a hacer mañana. Ahora se termina por mí. Las facturas, mi vida, mi familia, mi empresa, la economía. Te quiero decir que, hermanos míos que me están escuchando, señores, que la solución es Jesucristo de Nazaret. La Biblia dice en Juan 14, 6, yo soy, Cristo está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la solución. No hay otro camino que es camino de Jesucristo. No hay otra verdad que es la verdad que está en Cristo. Hemos visto hoy en día que no hay verdad en ese mundo. Todo lo que nosotros aseguramos que era nuestro, ahora mismo estamos viendo que no es nuestro. Nuestra vida no pertenece a nosotros. Ni siquiera ahora tenemos libertad de pasear, de salir, de entrar y salir. Aleluya. Es que estamos viendo que nada es seguro. Aleluya. Y la verdad es el Cristo y la vida es el Cristo. Porque ahora mismo estamos viendo millones de gente que está muriendo como animales. Aleluya. Eso nos da a entender que no tenemos asegurada nuestra vida, pero nuestra vida está escondida, dice la Biblia, en Cristo Jesús. Hermano que me está escuchando, aleluya, amigo o amiga que me está escuchando, te quiero lanzar ese mensaje. La solución para ese tiempo y los tiempos que está viniendo, que son duros también, es Jesucristo de Nazaret. Y Pablo y Silas le dice a ese carcelero, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu familia. Aleluya.
Mira que no solamente a ese carcelero, pero ese de repente que vino en su vida, esa situación que le había turbado tanto, no solamente era para con él solamente, pero también para con su familia. Te quiero decir que tú me estás escuchando, si tú estás salvo, esa situación no ha venido solamente para ti, pero también para tu familia. El propósito de Dios, que tú te salvas, tú y tu familia también, y todo tu ser querido, aleluya, que se salva también. En el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Pablo y Silas empezó a predicar a ese carcelero y a su familia la palabra de Dios. Como tú me estás escuchando hoy, que te estoy preguntando, donde quiera que la parte del mundo que tú me estás escuchando, te estoy predicando hoy la palabra del Señor, que hoy cree en el Señor Jesucristo. Mira, el otro día estaba viendo a una historia de un médico que se había creído en el Señor Jesucristo. Después de estar en el hospital trabajando arduamente, no veía la solución, como la gente estaba matándose, muriéndose, perdón. Entonces había un pastor de 75 años que estaba ingresado también en ese hospital que tenía coronavirus, pero el pastor empezó a predicar a todos los enfermos y había una paz, dice ese médico, y los médicos habían visto que estaba desbordado, su inteligencia no valía nada, no sabía cómo hacer, y el médico dijo que el pastor de 75 años, después de que murió, el médico dijo, todo vale a nada, y aceptó al Señor Jesucristo. Como tú puedes hoy aceptar al Señor Jesucristo. Voy rápidamente para terminar en el versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida le bautizó él con todo lo suyo. Aleluya. Mira que cuando escuchó ese carcelero la palabra del Señor, lo que hizo él, no lo pensó dos veces. Al instante mismo, se bautizó él y toda su casa. Hermano mío que me está escuchando, amigo, no espera día mañana. No espera que lo voy a pensar todavía. Todavía tengo tiempo hasta que termina ese coronavirus. Pero te quiero decir que cuando termina ese coronavirus, habrá un antes y un después. Las cosas no van a ser más igual. Ahora estamos acercándonos al Apocalipsis, que todo lo que Dios dijo se tiene que cumplir. No sabemos cuánto, pero tiene que estar bien preparado. Aleluya. Porque puede salvarse en ese coronavirus, pero la muerte seguramente vendrá, porque nadie quedará aquí eternamente. Y como nadie quedará aquí eternamente, necesita ser salvo ahora mismo, en ese instante que tú me estás escuchando. Aleluya. La Biblia dice, aleluya, Hebreos 3, 14, si oyere la voz del Señor, no endurezca tu corazón. Cuando tú escuchas la voz de Dios, no diga que voy a esperar mañana, voy a esperar pasado mañana. Aleluya. No endurezca tu corazón. El carcelero en el mismo instante lo había hecho. Aleluya. Te quiero decir, hermano, la situación puede ser tan caótica. La situación puede ser tan difícil. Pero yo te quiero decir que el mando de control lo tiene Dios. La Biblia dice que todo el mundo está bajo el maligno. Pero Dios tiene el mando de control. Es como un niño que está viendo la televisión con su programa favorito, pero el papá le está mandando de ir a hacer los deberes y no quiere ir, pero el papá tiene el poder de correr el mando y pagar la televisión. Aún cuando la situación está incontrolable, la situación está caótica, la situación está difícil, pero el mando lo tiene nuestro Dios. Aleluya. El mando lo tiene nuestro Dios. ¿Sabe? Job, en la vida de Job, a Job le pasaba lo que le pasaba. Satanás tocó la vida de Job, le quitó la riqueza. Job pasó la situación caótica como lo estamos pasando ahora. Pero aún cuando Job pasaba esa situación caótica, en esa situación el mando lo tenía Dios.
Amen. Dios que controlaba el mando de la situación que pasaba Job. Por eso te quiero decir que la situación que estamos pasando ahora, aun cuando es caótico, aun cuando el diablo ha hecho lo que ha hecho, pero la situación lo está controlando Dios, porque Él tiene en su poder el mando. Aleluya. Hermanos míos, quiero terminar. Seguramente habrá gente que está por ahí, que me está escuchando, pero vamos rápidamente en el libro de Romanos 6, 23. La Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Vamos también otra vez, Romanos 10, 13, perdón. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El carcelero no miró ni por su trabajo, su función, su posición, su salario, sus refes, su vida, no. Solo tenía alguien encima de él que se llamaba Dios. Aleluya. Tú también que me estás escuchando, te puedes salvar hoy, porque hay un Dios que te brinda la oportunidad de conocerle hoy. Hermano que me está escuchando, si todavía no conoce a Jesucristo, yo te brindo esa oportunidad donde quiera que esté. Si me está viendo que está aquí, puede escribir en el Facebook, me puede escribir que yo quiero recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida. O si también en YouTube tú puedes solamente escribir ahí y decir que yo quiero recibir a ese Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Y si tú lo quieres hacer, yo voy a hacer una oración para con tu vida. Aleluya. Y también la gente que ha estado en el camino del Señor, pero de un momento dado se había apartado, creía que ese mundo es tan seguro, pero ahora ha visto que el mundo no está seguro. Como he dicho antes, cuando los humanos creen que está seguro, está inseguro delante de Dios. Pero cuando creemos que estamos inseguros, ahí donde confiamos en Dios y tenemos la seguridad de nuestro Dios. Y por último, a nosotros que conocemos a Dios. Seguramente alguien está ahí, está diciendo, pastora, pero yo conozco a Jesucristo, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo soy creyente, pero en esa situación mira cómo estamos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Yo te llevo, vamos a terminar, segunda de Tesalonicenses 2, 13 a 17. Voy a leerlo rápidamente por la gente que son creyentes. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Como siempre, gracias a Dios. Respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firme, escucha eso, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesús Cristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Vamos a terminar aquí. Esa es la esperanza que tenemos los que amamos a Dios. Y aquellos que quieran aceptar a Jesús, haz solamente esa oración. Señor, te pido que perdona todos mis pecados y te quiero recibir como mi Señor y Salvador. Escriba mi nombre en el libro de la vida. Aleluya. Si tú has hecho esa oración conmigo ahora mismo, estás salvo. Porque nuestro Dios es omnipresente. Está en toda parte del mundo. Donde tú estás, está ahí. Aquellos que quieren reconciliarse también, solamente tienen que decir, Señor, perdóname. Y entonces yo ahora mismo me quiero volver otra vez a tus pies. Perdona todos mis pecados y recíbeme otra vez como tu hijo o como tu hija. Y si tú has hecho esa oración, también ahora mismo el Señor está contigo. Hermanos,
Ya queremos terminar aquí. Seguramente me había escuchado todos. La solución es Jesucristo de Nazaret. Y la situación caótica que estamos viviendo, el mando lo tiene nuestro Dios. Por eso ha estado aquí con vosotros la pastora Bebé.